al presente webinar. Como ya se mencionó, el tema que vamos a estar revisando el día de hoy es cómo unificar tu operación dominando la gestión de múltiples sucursales en SAP Business One. El objetivo de la presente sesión es dar a conocer la configuración y operativa diaria de la funcionalidad de sucursales en SAP Business One, permitiendo centralizar la información financiera y operativa de diversos puntos de venta o ubicaciones físicas en una sola base de datos, garantizando la integridad de la información y la optimización de los informes por unidad de negocio. La agenda que vamos a revisar el día de hoy va a ser la siguiente. Vamos a revisar la centralización total en una sola base de datos. Aquí vamos a tocar un punto muy importante. ¿Por qué usar sucursales? Vamos a hacer una comparativa entre múltiples sociedades contra una sociedad con múltiples sucursales. Vamos a revisar la configuración inicial, lo que es la activación del modelo como tal de las sucursales, requerimientos previos, advertencias de seguridad o los procesos que son irreversibles una vez que activamos este módulo de sucursales. Vamos a ver la definición de una sucursal, registro de nombres, direcciones, datos fiscales, etcétera. Vamos a tocar también temas con series de numeración, como son la configuración de folios y series por sucursal. Esto es vital para el cumplimiento legal y fiscal. La determinación de cuentas de mayor, cómo viaja la contabilidad según la sucursal y qué transacciona. La configuración técnica, aquí vamos a revisar cómo es la asignación de los usuarios. Esto quiere decir que quién trabaja en qué sucursal y cómo limitar el acceso a demás información. Cómo se configuran los almacenes y recursos, la vinculación lógica para evitar errores de inventario, socios de negocios. Vamos a revisar qué es un cliente global y qué son los clientes por sucursales y cómo gestionarlos. También vamos a tener una pequeña demostración en donde vamos a mostrar parte de la configuración y cómo sería la operativa dentro de una sucursal. Vamos a revisar los informes que nos pueden ser de utilidad para temas financieros. Vamos a revisar el informe de pérdidas y ganancias, la, la balanza y el reporte del libro mayor. Al finalizar con estos temas, vamos a dar una pequeña conclusión de lo que es el módulo de sucursales y se les va a mostrar la información de referencia si quieren eh, investigar más sobre este tema. Vamos a empezar con la centralización total en una sola base de datos. La funcionalidad de múltiples sucursales le va a permitir separar elementos de su empresa. La funcionalidad de múltiples sucursales puede ser útil si una empresa tiene diferentes ubicaciones operativas, departamentos, segmentos o unidades. La funcionalidad brinda una visión clara del funcionamiento de los elementos de su empresa mediante funciones como transacciones independientes, inventario y gestión de informes. Se pueden utilizar varias funciones de sucursales como empresas creadas recientemente o empresas actualizadas existentes a partir de versiones anteriores. Muchas empresas al crecer tienden a crear múltiples bases de datos para separar sus operaciones, lo que en ocasiones crea un caos contable. En este webinar vamos a explorar cómo se permite crear de forma ordenada en una sola base de datos eh, toda la información de todas estas sucursales. Un escenario real que podemos imaginarnos. Seguramente les ha tocado o han escuchado de alguien que ha tenido que consultar estados financieros de muchas bases de datos distintas en algún Excel al final de cada mes, o también se han topado con problemas para identificar el inventario real que se tiene si cada tienda tiene un mundo aparte. Para este escenario, Business One nos ofrece la funcionalidad de sucursales. Esto nos permite que cada unidad de negocio trabaje de forma independiente, pero con contabilidad centrada y visibilidad total en tiempo real.
Conceptos fundamentales. Antes de pasar de lleno con la configuración en sistema, me gustaría que revisemos algunos conceptos para entender mejor la funcionalidad de las sucursales. Debemos de tener en cuenta la unidad legal única. Las sucursales en Business One están diseñadas para empresas que tienen un solo registro fiscal, o sea, una sola razón social, pero operan en múltiples ubicaciones físicas. Si cuentan con dos empresas con RFCs distintos, legalmente son dos sociedades y por lo tanto en Business One debemos de tener dos bases de datos. Las sucursales son para empresas únicas con múltiples puntos de venta. También debemos de tener en cuenta el etiquetado. ¿Cómo sabe Business One de quién es cada artículo o la información de una sucursal si estas están en una misma base de datos? Cuando nosotros activamos sucursales, cada documento, ya sea, por ejemplo, factura, algún asiento, una orden de compra, recibe una etiqueta invisible. Gracias a esta etiqueta, cuando se obtiene algún reporte, SAP simplemente hace el filtrado de la información que venga con esa etiqueta, por ejemplo, sucursal norte, y entrega la información en cuestión de segundos. Los tres pilares de una sucursal, que serían los usuarios, almacenes y las series. Para que una sucursal funcione, necesita tres cosas que la aten a la realidad. En este caso, el usuario, que va a ser el empleado que pertenece a la sucursal. Aquí se hereda la configuración automáticamente. Los almacenes, para que el inventario no esté en el aire, sino que esté asignado a un almacén y que este almacén a su vez pertenezca únicamente a una sucursal. Y las series de numeración es fundamental para el cumplimiento con la ley. La sucursal A usa una serie de facturas, por ejemplo, 001, y la sucursal B, la 002. SAP gestiona esta numeración para que no se mezclen los folios entre sí y se tenga un mejor control. Cuentas de mayor. Este punto es de los más importantes para el área contable porque se ahorran aquí mucho tiempo en el filtrado de la información. Eh, Pongamos un ejemplo. Si una sucursal A transfiere mercancías a la sucursal B o si la sucursal A paga una factura correspondiente a la sucursal B, SAP genera de forma automática asientos contables en cuentas asociadas a intersucursales. Esto permite que el balance de cada sucursal cuadre perfectamente, reflejando deudas o derechos entre ellas, sin que el contador tenga que hacer asientos manuales al final de cada mes. También un concepto fundamental es la propiedad de los datos contra la visibilidad. Esto se refiere a la diferencia entre lo que puedo hacer y lo que puedo ver. Se puede configurar SAP de dos maneras. La opción A, que sería una configuración total, para que todos los usuarios vean todo, pero solo operen lo que le corresponde. O la opción B, que es una configuración más restringida. Los vendedores de la sucursal sur no saben que existen los clientes o facturas correspondientes a la sucursal nombre o sus clientes, etcétera. Esto protege la información sensible y evita errores operativos, como que un vendedor haga transacciones con el stock de una ciudad que no le corresponde. Vamos a pasar ahora con el tema de la configuración inicial. La activación de las características de varias sucursales es irreversible. Después de la activación, solo se pueden administrar transacciones a nivel de sucursal. La gran mayoría de parámetros que se activan no pueden ser modificados después de haber sido activados. Debemos asegurarnos de haber seleccionado la opción correcta para gestionar precios de artículo por almacén antes de que se activen estas sucursales. Entrando ya de lleno con la configuración, como primer punto debemos asegurarnos que en la pestaña general
de la ventana de parametrizaciones de documento esté marcada la opción gestión de stock por almacén. Activar sucursales no es simplemente marcar el check, es una decisión estratégica. Como ya lo hemos mencionado, este proceso es irreversible una vez que se activa esta configuración. Aquí la recomendación que les hago es que siempre realicen una prueba en una base test antes de hacerlo en productivo. Y obviamente cuando salga en productivo, un previo respaldo de la base de datos, esto pues, por motivos de seguridad. En el menú gestión, inicialización de sistema, detalles de la sociedad, dentro de la pestaña inicialización básica, debemos activar la opción permitir varias sucursales. Al darle clic sobre el botón actualizar, nos aparecerá un mensaje preguntándonos si deseamos activar eh, las sucursales para la empresa y obviamente nos da el mensaje de que ese es un proceso irreversible. Cuando nosotros le damos clic que sí, el mismo sistema va a indicar que se creará una sucursal predeterminada a la que se asignarán todas las transacciones actuales. Nos pregunta si deseamos copiar la información de la empresa a esta sucursal. Le vamos a decir que sí. Se realizará la creación de la sucursal principal. Si en nuestra base de datos ya tenemos transacciones, estas se asignarán automáticamente a esa sucursal principal que vamos a crear. Esto es porque el sistema necesita saber a dónde enviar toda la historia contable que ya tiene la base de datos. Un error muy común que se tiene cuando se hace la configuración de las sucursales es poner un nombre genérico para esta sucursal principal, que a veces no llega a coincidir con la realidad física de la empresa. Al darle clic en OK, SAP nos va a indicar que para activar sucursales múltiples, todos los artículos deben de ser gestionados por el almacén. Nos pregunta si deseamos actualizar los datos maestros de todos los artículos automáticamente. Aquí también le vamos a indicar que sí. Y el proceso de la creación de este almacén principal y de toda la configuración se va a empezar a aplicar en la base de datos. Nos vamos a dar cuenta porque en la parte inferior izquierda de nuestra pantalla nos va a aparecer una barra como de actualización. Una vez que termina la parte de esta configuración inicial, vamos a pasar a la configuración técnica. Aquí es donde ya vamos a empezar a hacer toda la configuración de nuestras sucursales. Lo primero que vamos a realizar es la definición de nuestras sucursales. Una vez que ya tenemos activados todos los parámetros en los detalles de la sociedad, el primer paso es dar de alta las sucursales. Esto lo vamos a realizar desde el menú Gestión, Definiciones, Finanzas, Sucursales. Para la creación de estas sucursales, el sistema únicamente nos va a pedir 4 datos como obligatorios, aunque se pueden configurar todos los demás campos. El primer dato obligatorio que vamos a configurar es el nombre de la sucursal, que es como vamos a identificar nuestra sucursal en los menús desplegables. El segundo dato es el ID de almacén predeterminado, que será el almacén que aparecerá por defecto en cada documento. El ID de almacén estándar para recursos, en caso de que la sucursal tenga procesos de producción, este almacén es el que SAP tomará por defecto para esos procesos. Y también nos va a pedir el país o región, que se utiliza para determinar la localización de la sucursal. Una vez que ya tenemos creadas todas nuestras sucursales, tenemos que hacer la asignación de los usuarios. Se puede asignar cada usuario a una sucursal como mínimo para crear documentos. Si algún usuario no está asignado a ninguna sucursal, puede acceder a los documentos existentes solo en modo lectura.
Para la asignación de los usuarios, nos tenemos que ir al menú Gestión, Definiciones, General, Usuarios. En la ventana de usuarios vamos a ver una pestaña o un botón que se llama Asignación de sucursal. Al darle clic a ese botón, nos va a abrir una nueva ventana donde se va a hacer la asignación de las sucursales. Podemos asignar un usuario a varias sucursales, por ejemplo, no sé, algún gerente general o a nuestro usuario manager. Se debe definir una sucursal predeterminada. Esto hará que cuando el usuario abra una factura Sapia sepa a qué sucursal poner eh, o a qué, sí, a qué sucursal apuntar. Para hacer este paso debemos de definir la sucursal por usuario. Esto es relevante si nosotros asignamos un usuario a más de una sucursal. SAP nos va a permitir definir una sucursal estándar para este usuario. Para hacer esto nos tenemos que ir al menú Gestión, Definiciones, General, Opciones de usuario. En la ventana Opciones de usuario vamos a encontrar el conjunto de opciones de usuarios que deseamos definir o especificar. Nos vamos a ir a la pestaña Valores propuestos y en la lista de sucursales vamos a seleccionar su sucursal principal y vamos a dar a actualizar. Una vez que nosotros hicimos eso, vamos a regresar a nuestro usuario y en el campo valor predeterminado vamos a seleccionar la opción que acabamos de crear. De esta forma nosotros le indicamos a SAP que este usuario por defecto pertenece a la sucursal tal. Vamos a pasar ahora con la asignación de empleados a sucursales. Ya vimos cómo configurar al usuario para que pueda entrar al sistema, pero no debemos olvidar al empleado en el módulo de recursos humanos. Al asignar a cada persona su sucursal correspondiente, estamos cerrando el círculo de control. Y esto nos permite, por ejemplo, que cuando un gerente de finanzas revise los gastos de viaje, Sapia sepa qué parte del gasto le corresponde a cada sucursal, basándose en la ficha del empleado que se generó. Para ello, nos vamos a ir al menú Recursos Humanos, Datos Maestros de Empleado. En la pestaña General vamos a ver un campo que se llama Sucursal, asignación de sucursal. A diferencia de los usuarios que pueden tener varias sucursales asignadas, un empleado normalmente pertenece a una sola sucursal, que es el lugar físico en donde está trabajando. Y únicamente ya seleccionamos la sucursal y damos clic en actualizar. La asignación de socios de negocios a cada sucursal. Ese es un tema importante para el control óptimo de la información. SAP permite la asignación de datos maestros, eh, que es lo que permite que el sistema sepa qué información es compartida, o sea, global, y qué información es privada a una sucursal en específico. Un socio de negocios global es el que se puede asignar a todas las sucursales. Esto es útil para clientes corporativos que pueden comprar en cualquier tienda o vender igual en cualquier tienda. Un socio de negocios local puede ser un cliente que pertenezca a una sola región o división, por ejemplo, no sé, zona norte o zona sur, depende. Ahora bien, si por alguna razón el socio de negocios ya no va a ser nuestro cliente y si no se han creado transacciones para ese socio de negocio con respecto a esta sucursal, la asignación se puede finalizar. Después de haber creado transacciones con respecto a una sucursal en particular, se puede optar por finalizar la asignación de la sucursal. Para ello se debe seleccionar la casilla Deshabilitar para socio de negocio. En la asignación, bueno, esta desasignación se puede activar una vez que los documentos que se tengan abiertos de esa sucursal se hayan procesado. Una vez que nosotros activamos esta opción, no vamos a poder realizar más transacciones con este socio de negocios para esa sucursal.
Vamos a pasar ahora con la parte de asignación de almacenes. La vinculación de los almacenes es posiblemente el punto más crítico para el módulo de sucursales. Para que esto funcione bien en la vida real, SAP, mm, así SAP sabrá a quién hace la factura. En SAP el inventario tiene un valor monetario. Si no vinculamos un almacén a una sucursal, el sistema no tiene forma de saber a qué unidad de negocio pertenece ese activo. Al vincular este almacén, nosotros estamos garantizando que el valor del inventario en el balance general de la sucursal A sea exacto y no esté mezclado con el de la sucursal B. Nos tenemos que ir al menú gestión, definiciones, inventario, almacenes. Cada almacén debe de estar asignado a una sola sucursal. Si el almacén 01 pertenece a la sucursal norte, el usuario de la sucursal sur no podrá vender desde el almacén a menos que tenga permisos especiales o se haga una transferencia previa. Asignación de números de serie a sucursales. Siempre que una serie de numeración esté asignada a una sucursal, todas las otras series de numeración también deben de estar asignadas a sucursales. Si no se asigna serie de numeración a la sucursal, las series estarán disponibles para todas las sucursales. Para hacer la asignación de las series, nos tenemos que ir a gestión, inicialización de sistema, numeración de documentos. Cuando el usuario de la sucursal norte factura, SAP tomará automáticamente el folio de la serie norte, evitando saltos de folios o duplicado con otras series. A veces en empresas que ya tienen historial en SAP, no nos deja hacer la asignación de las sucursales a las series antiguas porque ya tienen documentos. Si nosotros nos encontramos con este escenario, únicamente hay que bloquear la serie antigua. Cuando hacemos eso, le indicamos a SAP que esa numeración queda para el histórico y así nos liberará la configuración para las nuevas series. Esta es una forma de hacer borrón y cuenta nueva operativamente. Asignación de cuentas de mayor. Por defecto, en SAP todas las cuentas del plan de cuentas son globales, o sea que las puede usar todo el mundo, ¿no? Sin embargo, cuando activamos múltiples sucursales, podemos decir que ciertas cuentas sean exclusivas para una o varias sucursales. ¿Dónde configuramos esto? Desde el menú Finanzas, Plan de cuentas. Seleccionamos una cuenta en específico y buscamos el botón Info detallada. Una vez que damos clic, vamos a buscar la opción sucursal y ahí vamos a seleccionar la sucursal a la cual pertenezca. ¿Esto para qué nos sirve? Si la sucursal norte tiene sus propias cuentas, esto nos es de utilidad para que solo los usuarios de esa sucursal puedan hacer afectaciones a dichas cuentas. Si un usuario de la sucursal norte intenta hacer algún asiento o crear algún documento usando una cuenta que sea exclusiva de otra sucursal, la cuenta simplemente no aparecerá en el listado de cuentas para que se pueda hacer uso. O si tiene el número de la cuenta e intenta teclearlo, el sistema le va a bloquear la operación y no le va a permitir continuar hasta que no se seleccione una cuenta que sea exclusiva de esa sucursal. Vamos a pasar ahora con lo que es la demostración de tanto de la configuración como de la parte operativa de las sucursales. Aquí ya tenemos nuestra base de datos abierta. Lo primero que nos mencionaba la presentación es que debemos de hacer la activación de nuestras sucursales. En gestión, inicialización de sistema, detalles de la sociedad, inicialización básica. Como yo en esta base de datos ya tengo activa
la funcionalidad de las sucursales. Si quisiera desmarcar esta opción, ya no me sería posible. Como es una configuración irreversible, el sistema en automático la bloquea. Entonces, para que lo tomen en cuenta. El tema de las sucursales. En definiciones, finanzas, sucursales. Aquí es donde nosotros vamos a dar de alta en nuestras sucursales. Como se dan cuenta, tenemos más campos. Por ejemplo, el nombre extranjero, un ID de cliente, si es que nosotros vamos a tener a lo mejor algún cliente predeterminado en la sucursal o un proveedor. Aquí lo podemos configurar. Vamos a dar de alta una nueva sucursal. Por ejemplo, pues el computers, no sé, solo. Con este nombre nosotros vamos a identificar esta sucursal en nuestros menús desplegables. En el nombre extranjero podemos colocar el mismo nombre y le tenemos que colocar un almacén predeterminado. En este caso yo voy a seleccionar el almacén 07 que corresponde al sur y en el almacén de recursos voy a seleccionar el mismo porque esta sucursal no va a tener producción. Y en país o región, igual seleccionamos el país que corresponda. En este caso, pues es México. Aquí ya dimos de alta esta nueva sucursal. Lo siguiente que tenemos que hacer es asignar esta nueva sucursal a un usuario. En este caso, me voy a ir a definiciones, general, usuarios. Voy a buscar el usuario que va a pertenecer a esta sucursal. Por ejemplo, no sé, voy a seleccionar y en el menú asignación de sucursal voy a dar clic y de forma predeterminada este usuario está asignado a la sucursal principal. Voy a quitar esta asignación y le voy a decir al sistema que este usuario pertenece a la sucursal sur. Actualizo y actualizo la ventana de usuarios. Si yo quisiera que cuando inicie sesión este usuario en automático se vincule a la sucursal sur, me voy a ir a la opción de opciones de usuario. Voy a crear un nuevo código, por ejemplo, que sea el 2. Y en descripción le voy a poner sur. En valores predeterminados, busco que se llama almacén, está en general. Aquí está sucursal. Aquí aparece OS Computer Sur. Le voy a dar clic en crear. A ver, ¿qué es? Me regreso a mi ventana de usuarios y en valores predeterminados ya selecciono mi opción de usuario número 3 que corresponde a la sucursal sur y nuevamente actualizo mi ventana.
Esa es para la parte de usuarios. Para la parte de almacenes, me voy a ir a inventario en almacenes y voy a buscar mi almacén 07. Aquí únicamente voy a seleccionar el almacén, la sucursal a la que corresponde y le voy a dar en actualizar. Aprovechando que estamos aquí en la ventana de los almacenes, eh, me voy a regresar tantito para que vean la parte de la configuración que se tenía previo a la activación de la sucursal. Como se mencionó en la parte de parametrizaciones irreversibles, si nosotros ya teníamos transacciones en esta base de datos y posteriormente decidimos actualizar a sucursales, toda la información de almacenes, artículos, etcétera, se asignan automáticamente a la sucursal principal, en este caso a OC Computers. Estos almacenes eran los que yo tenía ya configurados previamente para que lo tomen en cuenta. Nos vamos a ir a la parte de la numeración de documentos. Es el sistema, numeración de documentos. Y vamos a crear una nueva serie para facturas de clientes. Clic derecho, añadir línea. Y le vamos a poner sur. Vamos a indicarle que inicie desde aquí. Y en la sucursal vamos a indicarle que pertenece a Computer Sur. Usamos la ventana y de esta forma ya tenemos las series de numeración, facturas de clientes, una correspondiente a la sucursal norte y otra correspondiente a la sucursal sur. Como les comenté, igual como esta sociedad ya tenía transacciones aplicadas previo a esta configuración, se tenía por defecto una serie primaria. Para que nosotros pudiéramos hacer la configuración por sucursal, tuvimos que hacer el bloqueo de esta serie primaria. Si nosotros tuviéramos desbloqueada esta serie de numeración, esta configuración no nos sería posible. Y por último, la parte de cuentas de mayor. Eso lo hacemos en finanzas, plan de cuentas. Por ejemplo, para nuestro cajón de ingresos, aquí ya tengo previamente creadas algunas cuentas de mayor. Esta que corresponde a ingreso de venta sur. Nos vamos a ir aquí a info detallada y aquí vamos a seleccionar la sucursal. En este caso, OS Computers. Actualizamos y actualizamos. Aquí ya le estamos indicando a SAP que esta cuenta de mayor pertenece a esa sucursal. Para que nosotros igual podamos transaccionar con ella, tenemos que hacer un paso adicional y sería hacer una determinación de cuentas ampliada. En definiciones, en finanza, determinación de cuentas de mayor. En avanzado, tenemos que indicarle a SAP que esa sucursal o que esa cuenta va a transaccionar por almacén únicamente para el almacén sur.
Aquí tenemos que seleccionar la cuenta de mayor y vamos a copiar todas las cuentas que vienen aquí. Obviamente, cuando ustedes realicen esta configuración, deben de eh, hacer el análisis previo de todas las cuentas que van a ser afectadas por sucursal para que los reportes financieros se ejecuten correctamente y la información que ustedes vayan a obtener sea la precisa por sucursal. Entonces es un proceso que se tiene que realizar con calma, con el apoyo de tanto de administradores como de área contable, para que se definan todas estas cuentas de mayor y toda la configuración quede bien. Voy a terminar de copiar todas mis cuentas. Y eso sería todo. A ver, aquí ya tengo creada mi nueva regla, que es S2 para mi almacén 07 correspondiente a la sucursal sur. Ahora bien, ahorita yo inicié sesión aquí en SAP con mi usuario manager. Si yo abro una factura con este usuario, por defecto me arroja la sucursal norte y tengo también la opción de la sucursal sur. Esto es porque como mi usuario manager es el administrador del sistema, en automático tengo activado el check de auto, que es autoasignar nuevas sucursales. Esto quiere decir que cuando se crea una nueva sucursal, en automático mi usuario manager va a tener el control de esta sucursal también. Ya no es necesaria hacer la asignación de de la sucursal de forma manual. Si quisiéramos restringir el acceso, únicamente quitamos la opción aquí. Ahora bien, voy a iniciar sesión con un nuevo usuario. Este usuario está asignado a la sucursal norte, si no mal recuerdo. Y ahora, si yo me voy a facturas de deudores, a este usuario únicamente le aparece la serie de numeración norte. Y la sucursal por defecto, igual, está seleccionada la sucursal norte y no tenemos acceso a más sucursales. Ahora voy a utilizar aquí tantito y voy a iniciar sesión con el usuario que acabamos de configurar. Es este.
En automático, aquí a este usuario se le asignó la sucursal por defecto sur porque en los valores predeterminados así se lo indicamos. Si observaron, cuando inicié sesión con el usuario correspondiente a la sucursal norte, me pidió fijar una sucursal como estándar. En este caso, ya no fue necesario hacer este proceso. Y esa es como que la ventaja de hacer la configuración de la asignación de la sucursal. Nos vamos a ir a ventas, no, factura de deudores y lo mismo. Por defecto nos da como opción en la numeración de documentos la sucursal sur y no tenemos acceso a otras series de numeración. De igual forma, las sucursales, igual, bueno, es exclusiva de la sucursal sur. Vamos a crear un documento, por ejemplo, para el cliente mostrador y vamos a seleccionar algún artículo. Que vean el almacén. Si observamos, por defecto nos pone el almacén 07 que corresponde a esta sucursal. Ahorita, si yo voy a dar clic, si yo diera clic en agregar, no me va a permitir hacer el proceso porque en este almacén no hemos hecho algún traspaso de mercancías o algo así. Entonces, para poder transaccionar, vamos a hacer el traspaso de esta mercancía. Voy a finalizar aquí tantito y me regreso a Outlier. Entonces, inventario, operaciones de stock y transferencia de stock. Necesito socio, voy a hacer del almacén 1 al almacén 7, que es donde vamos a hacer las pruebas ahorita. Vamos a seleccionar un artículo y la cantidad de piezas. Vamos a indicarle que son 10. Vamos a crear esta sección. Listo. Ahora sí, voy a iniciar sesión con mi otro usuario. Bueno, que ya pudieron verlo cuando inicié sesión, porque creo que ese ratito no se dio, pero ya no me pidió como que fijar la sucursal sur como estándar. Ya viene por defecto para que vieran esta parte de la configuración. Ahora sí, me voy a ir a venta clientes, factura de deudores, selecciono mi cliente, mi artículo. Aquí pues, tenemos que aceptar todos los mensajes de advertencia que nos mande el sistema. Ya se creó este documento con la serie sur en la sucursal sur. Entonces, si yo quisiera
a revisar algún documento, por ejemplo, de la sucursal norte, no sería posible. Se dieron cuenta que en automático se brincó al siguiente documento disponible, que es de la serie primaria, porque pues, esta serie ya está desactivada. En cambio, si yo inicio sesión con el otro usuario, acá, aquí se usa el documento por la configuración de mi usuario, pero únicamente como solo lectura. No podría hacer algún tipo de movimiento adicional sobre este documento para que vean también esa diferencia. Sesión aquí. Otro de los escenarios que me gustaría mostrarles es, por ejemplo, si nosotros quisiéramos transaccionar en otro documento, no sé, por ejemplo, vamos a revisar el pago de la factura que acabamos de crear. Si se dan cuenta, como aquí no tenemos alguna serie exclusiva de la sucursal sur, por defecto me da mi serie primaria. Lo único que vamos a hacer es, pues, es aplicar el pago. Cuenta de correo, vamos a seleccionar esta. Espérense que sea de hoy. Ya, pues, voy a crearla. Sí, no sé. Vamos a ver si podemos hacer el pago de este documento, pero con una serie como que estándar para todos los usuarios. Entonces, de aquí ya sería todo. Vamos a regresar a la presentación. Ahora vamos a pasar a la parte de los informes. El primer informe que vamos a estar revisando va a ser el informe de balanza. Para ejecutar este informe nos tenemos que ir al menú Finanzas, Informes financieros, Financiero, Balance. Una vez que nosotros estamos en este informe, vamos a poder realizar el filtrado por sucursal, dando clic en nuestro menú ampliado. En esta parte de menú, cuando seleccionamos la sucursal, nos va a aparecer el listado de todas las sucursales que tenemos disponibles para realizar el reporte. De igual forma, si nosotros quisiéramos hacer un informe de cuenta de pérdidas y ganancias,
Aquí vamos a poder ver la rentabilidad de cada sucursal, lo cual nos puede ser de mucha utilidad para determinar qué sucursal tiene mayores ingresos o mayores gastos. De igual forma, desde el menú Finanzas, Informes Financieros, Financiero, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, tenemos tenemos el botón que dice Ampliado para seleccionar algunos criterios que no están visibles a simple vista. Tenemos la opción de sucursal. Cuando damos clic, nos va a filtrar igual por sucursal. Otro informe que también nos puede ser de mucha utilidad es el del libro mayor. Aquí, por ejemplo, si el contador está auditando alguna cuenta en específico, puede hacer el filtrado solo por la sucursal para ver exactamente qué asientos manuales o facturas afectaron a a esa cuenta, sin hacer como que el filtrado por las, las- todas las cuentas. Y bueno, en general, la mayoría de los reportes financieros se pueden filtrar por sucursales, lo que puede hacer que la información aparezca de forma ordenada, pero para efectos de esta webinar solo revisaremos estos tres informes. ¿Cómo sería la ejecución en SAP? Regresamos a SAP. El primer informe que habíamos revisado es el del balance. Entonces nos vamos a ir a finanzas, informes financieros, en financiero y seleccionamos balance. Aquí, como podemos ver, pues están los filtros estándar de SAP. Si queremos visualizar el informe con cuentas con saldo cero, número extranjero, código externo, si queremos que nos muestre la información en moneda local, en moneda del sistema, si lo queremos filtrar de forma anual, trimestral, mensual o por periodo. Y aquí tenemos nuestro menú ampliado. Seleccionamos la opción de sucursales y seleccionamos la sucursal que queremos ver. En este caso vamos a ejecutarlo primero en la sucursal norte y pues aquí únicamente nos va a mostrar las cuentas correspondientes a la sucursal norte, según los filtros que nosotros también hayamos seleccionado. Lo mismo pasa cuando ejecuto en la sucursal sur. Aquí nos muestra ya la afectación que se hizo en la cuenta sur y no nos muestra nada, por ejemplo, de la sucursal de este norte que vimos hace un momento. El segundo informe que revisamos fue el de pérdidas y ganancias. Lo mismo que el reporte anterior. Tenemos los filtros estándar que nos muestra SAP y en el campo ampliado pues está la parte de sucursales y lo mismo. Inclusive podríamos ejecutar este reporte o cualquier reporte en general, para dos sucursales o para todas las sucursales. En este caso, vamos a hacer la ejecución para las dos. Y pues aquí me muestran las cuentas afectadas, ¿no? Las cuentas de ingresos
ingresos nacionales, norte, sur, etcétera. Si yo selecciono eh, únicamente la sucursal sur, que fue donde trabajamos ahorita, pues únicamente me muestra los ingresos que se tuvieron en esta cuenta de mayor, que es la sucursal que configuramos para las transacciones en zona sur. Y por último, el libro mayor. Está en finanzas, libro mayor. Igual, si hubiéramos hecho alguna configuración a lo mejor para socios de negocios que sean exclusivos para una sucursal, podemos ejecutar este informe igual por socio de negocio y por sucursal. En este caso, como no configuramos socios de negocios, no hay necesidad de seleccionarlo. Seleccionamos nuestras cuentas de mayor y nuestro apartado de ampliado, nuestro botón ampliado, seleccionamos la opción de sucursal y seleccionamos nuestra sucursal sur. Hacemos nuestra ejecución de reporte y vemos pues la información. La cuenta de mayor que se efectuó, que en este caso fue la de la de ingreso de venta sur. Y el IVA que se pagó, como estas cuentas no se configuraron defensivas por sucursal, se tomaron como que genéricas o las globales por por eso vemos aquí estas cuentas. Por eso les comentaba cuando se estaba haciendo la configuración ampliada que era importante que se revisara qué cuentas eran exclusivas por sucursal para que la información sea más clara para, tanto para el área contable como para personal de dirección. Regresamos a nuestra presentación ya para concluir. Y tenemos como conclusión con nuestra configuración de sucursales. Bueno, la implementación de sucursales en nuestra sociedad nos deja cuatro puntos fundamentales, que son la unificación, porque pasamos de tener datos dispersos a una única fuente de datos, la automatización. Como lo vimos, SAP trabaja por nosotros asignando almacenes y series de forma inteligente según el usuario que corresponda. Integridad contable. Validamos cómo la asignación de cuentas por sucursal nos puede apoyar a tener mejor control de los ingresos y de los gastos. Y también tenemos visibilidad general. Al ejecutar informes financieros por sucursales, la información obtenida suele ser más clara y nos ahorra tiempo en la generación de dichos reportes. ¿De dónde obtuvimos toda esta información? Bueno, nuestra información de referencia para las configuraciones que acabamos de mostrar se encuentran directamente en la ayuda de SAP. Eh, Aquí les dejo el enlace por si es que tuvieran alguna duda o quisieran profundizar sobre algún tema en específico, pueden consultar esa información. De igual forma, nos estuvimos apoyando en la ejecución de funciones con múltiples sucursales, que es un documento igual oficial de SAP para que puedan revisarlo.
Ahora bien, podemos pasar a la sesión de dudas.